Hola, mi nombre es Medusa y como muchos me conocen me caracterizo por tener mi cabello lleno de serpientes. Pero en realidad, ¿ustedes creen que yo siempre he sido así? Bueno, déjenme contarles una pequeña historia. Antes, yo me caracterizaba por ser una chica con una belleza extraordinaria. Entonces, también me caracterizaba por ser muy casta y muy pura. En esos tiempos yo admiraba muchísimo a Atenea y decido entrar al monasterio que ella tiene. Entonces, uno de los requisitos para poder entrar a este templo, para ser sacerdotista, era ser casta, pura y virgen. Unos requisitos que claramente yo cumplía. Al pasar el tiempo, me topé en algún momento con uno de los dioses, el llamado Poseidón, que más adelante se profundizará más. Desde aquel entonces, Poseidón como que se envició conmigo. Entonces, un día llega allá al templo de Atenea y pues demuestra como una intención bastante sexual. Entonces yo me asusto y salgo corriendo, pero lastimosamente él me alcanza. Por lo cual llega a tal punto de violarme y pues ahí perdí mi castidad, mi virginidad, por decirlo así. Y después llega Atenea y pues ve la situación y decide castigarme, y el castigo de ella fue maldecirme. La maldición fue convertir mi cabello en serpientes. Y desde entonces todo aquel que me mirara iba a quedar petrificado como una estatua. Les voy a hablar sobre la mitología griega. Bueno, digamos que la mitología del mundo se divide en 3 o 4 periodos. El primer periodo es donde se habla sobre los mitos de origen y la edad de los dioses. Digamos que aquí se habla sobre aquellos mitos que dan origen al mundo y, digamos, a la creación de la cultura como tal. También se habla de los diferentes dioses que existen en la cultura y sobre la raza humana, porque pues la raza humana también estaba en ese entonces. El segundo periodo es donde se habla sobre la edad de los hombres y de los dioses. Digamos que ellos se mezclaban libremente, ¿sí? No tenían problema en mezclarse. Digamos que las historias que se plantean, digamos, en este periodo es más que todo a causa pues del comportamiento, de como la interacción que el hombre y los dioses llevan, sí, en el transcurso de la cultura. Y la tercera es acerca de la edad de los héroes. Digamos que la actividad divina de esta era bastante limitada, y pues acá se habla acerca de, digamos, de los acontecimientos heroicos que hicieron los dioses o incluso la raza humana, los hombres, y también sobre las consecuencias que este puede traer. Hay unos investigadores que dicen que de aquí también parte otro periodo, pero ya como más dividido. Por otro lado, me parece muy importante aclarar cómo dio la mitología paso a la creación de la cultura. Entonces, frente a la cultura griega, digamos que es muy importante el tema mitológico, porque pues como sabemos había muchos dioses, había muchos como mitos acerca de los dioses y cosas así. Entonces tengo como un tipo de relato de un mito que habla sobre la creación pues de la cultura y cómo fue avanzando y toda la cosa.
Entonces, esta Gea que dio a luz a Urano, ella lo engendró sola. Entonces, al nacer Urano, él la fertilizó y de ahí nacieron los titanes, que pudieron ser Océano, Seo, Crío, Epeirón, Japeto, Tea, Rea, Temis, también Tetis y Crono. Digamos que después de esto, Gea y Urano decidieron no engendrar más titanes y le dieron paso a los cíclopes de un ojo. Entonces, Crono, uno de los jóvenes más, por decirlo así, más con mente más retorcida, uno de los hijos de Rea, decidió cortarle los genitales a su padre y ahí este se convirtió en gobernador junto con Rea, que es su hermana y a la vez su esposa. Entonces, digamos que de la castración que Crono hizo contra su padre, de ahí nació Afrodita, emergía del mar donde Crono tiró los genitales de su padre. Digamos que después de eso, Crono creía que o temía que su padre él creía que como padre sus hijos lo iban a traicionar como él hizo con su padre. Entonces, cada vez que Rea engendraba un hijo, lo que hacía él era comérselo. Digamos que al pasar del tiempo, Rea lo empezó a odiar, y entonces lo traicionó con Zeus, ¿sí? Y como lo odiaban tanto, Zeus decidió darle a su padre un pañal con piedras. Después de esto, Cronos empieza a vomitar a los hermanos de Zeus. Digamos que esta es como un mito, una historia acerca de cómo fue la creación de la cultura, ¿sí? Digamos que la mitología también aportó. Buenas tardes, vengo a hablarles sobre la danza griega. La danza griega es una parte fundamental de la cultura porque por medio de estas los griegos expresaban sus sentimientos. Básicamente, en Grecia hay más de 4.000 bailes. Como la función de estos era como unir a la comunidad y pues era como muy tradicional que en eventos culturales como una boda, un nacimiento o un bautizo se hiciera una danza. También vemos que hay danzas llamadas panhelénicas. ¿Qué significa esto? Significa que son conocidas en todo el territorio griego. Voy a hablar de 3 principales. La primera se llama Camalatianas. Camalatianas es una danza que consiste en que los bailarines hagan un círculo y se cojan de la mano. Básicamente las raíces de esta danza se remontan en los escritos del famoso Homero. Por otra parte vemos a Pentosali. Pentosali es una danza que nació en Chipre. Básicamente, esta consiste en que los bailarines hagan una línea y esta es liderada por una mujer. Ella va haciendo variaciones según le parezca y pues los bailarines van siguiendo como los pasos básicos. La última se llama Sirtaki. Sirtaki es una de las más conocidas y famosas por la aceleración. Esta empieza con un movimiento de 2,4 y termina con un movimiento de 4,4. Por otra parte, se baila en una formación de una línea con las manos sobre los hombros de los otros bailarines. Bueno, y terminando, hablamos del vestuario. Los hombres libres vestían una túnica que se llama lipio
Esta túnica era sin mangas y les daba como más o menos a la altura de la rodilla. Los guerreros tenían, pues, como por decirlo así, como el fin protector de sus habitantes y usaban cascos pesados. En su cuerpo tenían escudos y estos escudos por lo general eran de bronce. Las mujeres libres vestían chites ajustados en la parte de la cintura y tenían como, sí, como sus brazos descubiertos y por lo general los decoraban como con joyas, como pueden ser aretes, manillas, entre muchos más. Y por último, los esclavos, estos vestían, como por decirlo así, con lana o con piel de animales y usaban un gorro como del mismo material. Hablando como por muy encima de las costumbres, por lo general ellos eran muy religiosos, entonces eran como muy prestigiosos. Básicamente, si un médico se quería como dedicar a la religión, esto se veía muy mal. Por otra parte, para evitar el mal de ojo, usaban como una perla pequeña de color azul con un ojo. Y por otra parte, a ellos les gustaba demasiado el deporte. Entonces, por lo general, los hombres pasaban mucho tiempo en el gimnasio para la preparación de los Juegos Olímpicos. Bueno, y terminando, ellos como que les gustaba mucho bañarse en los ríos y los lagos. Después de un tiempo aparecieron los baños públicos, pero estos solo se podían utilizar por los hombres. Soy Afrodita, soy la diosa del amor al cuerpo y la belleza. Mi sola presencia es la evidencia de que tanto el deseo como la lujuria realmente existen. Mis poderes son totalmente majestuosos y los primeros que me brindaron culto fueron los fenicios y los asirios. Mi voluptuosidad y mi belleza irreal cautivaban a todo aquel cuando lograban verme. Siempre buscaba proteger a los hogares para que mantuvieran tanto su fertilidad como su amor. Solo vestirme con telas finas y suaves como lo logran ver, como el lino y la seda, para que así no dañar y no irritar mi piel. Desde que Festo me regaló este hermoso cinturón, se ha vuelto parte fundamental en mi vestimenta día a día. Bueno, ahorita les vengo a profundizar un poquito más sobre el arte y la arquitectura de la antigua Grecia, ya que de cierta manera esto empezó a influenciar fuertemente en la creación del arte occidental hasta la actualidad, porque se empezó a ver como un legado cultural. Entonces el arte bizantino y la arquitectura bizantina de igual manera impactaron impresionantemente en el cristianismo. Han venido pasando tantos estragos durante la historia que pues todavía queda una pequeña variedad de arte griego que pues ha llegado como a sobrevivir. Entonces está la escultura, la arquitectura, el lavado de piedras preciosas, la cerámica y el diseño de monedas, entre otros. Está la arquitectura, ya hablando de la arquitectura de la antigua Grecia. Los antiguos griegos diseñaron 4 estilos primitivos: el sólido dórico, el sobrio, el refinado y el decorativo jónico. Antes de seguir, hay que tener en cuenta que el estilo jónico ha venido evolucionando dentro del estilo corintio. Un ejemplo claro de esto son las formas rectangulares que tienen los imperios antiguos de Grecia, las cuales están como formados, por decirlo así, como por columnatas como sostenidas por pavimentos triangulares. Estos estaban construidos por piedras calizas o mármol. Y las obras más representativas de la arquitectura de la antigua Grecia fue el Partenón y el Erechthon de Atenas. Un modelo griego referente a lo que acabo de decir es el Panteón de Roma. Y la arquitectura bizantina fue un modo de construcción muy común. Fue muy importante y muy común durante mucho tiempo, incluso hasta el ascenso del cristianismo y la decadencia o caída del Bizancio en 1453 aproximadamente. Ya hablando un poquito más sobre la pintura y la escultura, las pinturas en la antigua Grecia son realmente escasas. Los pintores solían trabajar como en paneles de madera. Entonces, las obras que llegaban como realmente a terminar eran admiradas, eran como alabadas durante cientos de años después de su creación,
Pero esto cambió de un momento a otro porque como que les perdieron el valor, se empezaron como a enfocar en otras cosas y pues sí, o sea, como que las desvalorizaron. Y esto pasó más o menos en el siglo IV. Las obras más conservadas ya pues de la escultura griega son un poquito más reconocidas, sobre todo la de los escultores Fridías y Praxíteles. Sin embargo, hay muchas, como que hay muchas esculturas hechas en mármol que fueron quemadas con cal en la Edad Media. Y esto era como para así formarlas como unas estructuras, como estatuas de bronce y así fomentar como fomentar la creación del metal. Pues las pocas que llegaron como a dejar, pues igual fueron olvidadas con el tiempo, unas de fueron tiradas incluso hasta el mar. Ya hablando de esto, pues ya Grecia continuó con su antigua como tradición escultórica durante las épocas modernas como posmodernas. Bueno, un poquito hablar ya sobre la cerámica y la moneda. La cerámica fue reconocida por la creación tan impresionante que tenían. Por ejemplo, los vasos de beber los formaron como urnas. Algo me pareció muy curioso en el momento de leer fue como que estos tenían como de cierta manera como unas siluetas negras, o sea, como que su base para hacer las cosas eran siluetas negras con fondo rojo y así como que hacían una alabanza o una representación a la artesanía griega que pues había en ese entonces. Entonces como que pasó el tiempo y ellos dijeron, no, venga, o sea, si esto está siendo tan famoso en estos tiempos, pues miremos. Entonces las personas empezaron como a experimentar más siluetas y encontraron la silueta también roja pero con fondo blanco y empezaban así pues las dos funciones de la cerámica. Ya hablando en cuanto a la moneda, los griegos no consideraban el maltrato monetario como arte primordial como arte primordial griego, no, obviamente no. Ellos lo tomaban más como la durabilidad y la abundancia de las monedas de creación o que se diseñaron porque fueron como de cierta manera una fuente de conocimiento una fuente de conocimiento muy importante como para entender la estética griega en ese entonces. Sí, obviamente hay que tener en cuenta que las monedas fueron creadas por Lidia durante el siglo VII a.C., pero los griegos le dieron su valor cotidiano, o sea, como le dieron un valor realmente usual. Entonces, no, por ejemplo, esto lo usaban, por ejemplo, las personas de mayor extracto. Entonces, como que ellos ya lo usaban como un valor más cotidiano. Y a este pequeño movimiento lo llamaron más como un canon de diseño humanitario. A continuación les voy a hablar sobre la filosofía griega. Esta nace a partir de la salida del mitos, que eran los mitos, y del logos, que era la lógica. Como todos saben, a los antiguos griegos se les consideraban los principales precursores del pensamiento occidental actual. Su modo de pensar se basaba en el razonamiento y en la argumentación. Para ellos era valioso la lógica y la razón, pues ellos pensaban que esta era nuestra mayor posesión. Para entrar a hablar sobre la filosofía griega, primero tenemos que conocer la filosofía de tres figuras importantes que ayudaron a construir el pensamiento occidental actual. Uno de ellos es Sócrates, que fue el maestro de Platón, cuyas frases más importantes fueron: «Conócete a ti mismo y yo solo sé que nada sé». Para Sócrates, la educación no simplemente se basaba en dar información, sino ayudar a los jóvenes a sacar la sabiduría que tenían adentro. Él se ocupaba de transmitir que la ocupación más importante es cultivar virtudes y el perfeccionamiento del alma. A los discípulos anteriores a Sócrates se les conocía como presocráticos. Un ejemplo de estos es el matemático Pitágoras. Pitágoras, antes que muchos filósofos posteriores, fue el principal en crear un centro de investigación y del saber, que posteriormente se le conocería como Hermandad Pitagórica. Platón, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, fundó la academia y trabajó en ella diversas temáticas como lo son la política, la ética, la metafísica, la antropología y la epistemología. Él, a diferencia de sus antecesores, que practicaban el monismo y el pluralismo, él propuso el dualismo, el cual
explica el orden de las cosas o del universo como resultante de una acción combinada de dos principios opuestos o irreductibles. Por último, tenemos a Aristóteles, que fue un discípulo que no siguió los pasos de su mentor. Este concibió una filosofía que estaba completamente alejada y distinta, pero en un contexto más realista, alejado de los mundos ideales de su maestro. Este desarrolló métodos y principios que se basaban en la invención de la lógica, la teoría del conocimiento y el sistema inductivo. Aristóteles fue uno de los filósofos, se podría decir, más importantes. Este inspiró frases como Aristóteles es el maestro de los que saben, escrita por Dante Alighieri. A continuación vamos a hablar sobre los diferentes periodos de la filosofía griega. El primer periodo es el periodo presocrático. En este periodo se caracterizó por la creación de escuelas. La primera escuela fue la escuela jónica o de Miletos. Esta escuela fue la más importante de la filosofía griega. Fundada por Tales de Mileto a finales del siglo VII y a mediados del siglo VI a.C. Esta era en gran parte materialista. Otra de las escuelas es la escuela pitagórica o eleática. Tras la división del idealismo y el materialismo, que cada vez se hizo más evidente, Pitágoras de Salmo, cerca del año 580 a 500 a.C., resaltó el significado de la forma sobre la materia a través de la explicación de la estructura material. En la escuela pitagórica resaltó la importancia del alma, pues ellos consideraban que el cuerpo nada más era la morada del alma. El periodo clásico tuvo como centro radicado en Atenas. Este periodo se basó en la aparición de los sofistas, el pensamiento socrático, y sus momentos de mayor auge fueron a partir de los sistemas de Platón y Aristóteles. Los sofistas eran sabios primitivos que perdieron prestigio a partir de las ideas que inculcó Sócrates, y a partir de esto se les erradicó el nombre en sentido peyorativo. Los sofistas surgieron en el siglo V y se dedicaban a enseñar la retórica, que era el arte de hablar bien, y la erística, que era el arte de persuadir o convencer. Sócrates describía el alma como aquella que en virtud nos calificaba de sabios o locos, es decir, que Sócrates consideraba que el alma era la combinación entre la inteligencia y el carácter individual. Por último, el periodo helenístico, que data desde la muerte de Alejandro Magno, la invasión de Macedonia por los romanos. Las ciudades griegas pierden su independencia, Atenas pierde su hegemonía comercial, política y en menor medida su cultura. Este periodo tiene tres corrientes principales, que son el escepticismo, el epicureísmo y el estoicismo. Ahora les voy a hablar sobre los autores principales de la cultura griega. El primero es Bustos Homeros, autor de la Lidia y la Odisea, dos obras épicas cuyos escritos narraron la interacción entre los hombres y los dioses. El segundo es el historiador Heródoto, considerado como el padre de la historia, y digamos que este conserva escritos bastante antiguos, desde el siglo V a.C. El otro es Hesiodo, autor de la Teogonía, en el siglo VII-VIII a.C. Este es un génesis sobre el origen del cosmos y de los dioses. Por último está Píndaro, que vivió durante el siglo VI a.C. Digamos que este fue quien aconsejó a sembrar manos llenas y no a sacos.
y no a sacos llenos. Bueno, yo vengo a hablarles sobre la literatura bizantina desde el año 395 prácticamente al 1453 aproximadamente. Se dice que la literatura bizantina fue escrita por el griego medieval durante la hegemonía del Imperio bizantino. Esta literatura tenía 4 elementos culturales fundamentales pero distintos. Está el romano, el griego, el cristiano y el oriental. Como que querían unirlos para que se formara solo uno y así lograr sacar la conclusión de que la imaginación oriental envolvía todas las aportaciones de la cultura intelectual helenística que había pues en este entonces. Lo que yo entendí al leer fue que había como que tanto la organización gubernamental romana y la vida emocional del cristianismo como que no eran como enemigas, sino como que se unían porque tenían un fin en común. Los historiadores más reconocidos en esta literatura fueron Romano el Mélodo, que escribió o que se desarrolló en el siglo V aproximadamente por la poesía religiosa. Está Jorge Epicía, que fue en el siglo VII, que es más o menos por la poesía épica. Y está Procopio de Cesarea, que también fue en el siglo V, y solía escribir muchísimas historias sobre guerras, y así al final saca como una historia secreta, donde se involucraba muchísimo la imaginación. Está Teofanías el Confesor, que fue el primer historiador que impactó en esta literatura. Está Gregorio Palamas, que fue un teólogo y filósofo, que sus escritos como que se basaban prácticamente en la presopopeya, en los teofanés y en las triadas. Ya hablando en cuanto a la escritura griega, esta como que le dio el lugar verdadero que se merecían los libros en la historia, y así vinieron trascendiendo hasta estos tiempos. De igual manera, esto no solo facilitó la manera de escribir, sino que también como que tuvo muchas repercusiones en los sistemas políticos democráticos que habían en este entonces, porque como que implementaron la ley que toda persona que supiera leer, tanto leer como escribir, podían participar en todo lo de cosas del gobierno, como que tenían voz y voto, por decirlo así. Ya hablando en cuanto a la forma de escribir, estos se acostumbraron a hacerlo de izquierda a derecha, y al momento de leerlo lo hacían de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, o sea, tenían las dos opciones, alternativamente por línea. Estos solían hacerlos con elementos puntiagudos sobre tablillas de arcilla húmeda o madera como rodeada de cera. Y esto lo que da como a entender es que de cierta manera ahí les facilitaba la manera como que de borrar. Si se equivocaban, borraban y no tenían que seguir corriendo a buscar otra tablilla, sino que les facilitaba la manera. De igual manera, ya hablando del alfabeto griego, consta de 24 letras. Fue desarrollado en el siglo IX a.C. por el alfabeto consonántico fenicio. Y lo que como que los griegos entendieron, o como que lo entendieron, fue que era como un modo de escritura de sonidos individuales que le aportaron al idioma, o sea, del idioma, ¿sí? Entonces, como que lo que yo leí y lo que le entendí fue que tanto cada vocal como cada consonante tenían su símbolo propio. Y ya este uso continuó hasta nuestros días, no pues tanto como alfabeto nativo del griego moderno, como modo de crear denominaciones científicas o denominaciones que facilitaban el desarrollo científico. La prosa están así como por una necesidad de componer textos para ser recitados y cantados y no para ser leídos como en forma de libro. La prosa nació a partir de la comunicación más directa y práctica a la hora de escribir textos. Básicamente la prosa y la filosofía van muy de la mano, ya que muchos filósofos recurrieron a la prosa para argumentar sus textos filosóficos. Los primeros filósofos en utilizar la prosa fueron los presocráticos, y básicamente la prosa como el tema principal de esta era como la filosofía o el conocimiento humano. Y por último, sobresalen mucho Aristóteles, Platón y Sócrates. A
continuación vamos a hablar sobre la poesía lírica. Esta surge en el siglo 8 y 7 a.C. Los eruditos alejandrinos hablan del canon de los 9 poesías líricos como algo ya preestablecido. El primero es Agman de Esparta, autor de Partenios. El segundo es Safo con su Oda a Afrodita y a su amado. El tercero es Anacronte, cantor de placeres de mesa, vino y amores. El cuarto es Estesícoro, el poeta de los mitos. El quinto es Simónides de Ceos, autor de la lírica coral. Él pensaba que la poesía era una pintura hablada y la pintura era una poesía muda. El cuarto es Ivico, cantor de los amores homosexuales, y entre otros más. La lírica nace en un momento de profundos cambios. En lo literario, la épica pierde su vitalidad y entra en crisis. Se consolidan actitudes como el individualismo y el interés del hombre por lo que le rodea. Este género literario se mantiene su vitalidad hasta mediados del siglo V, por lo que se le circunscribe al periodo arcaico. La poesía lírica es un género cantado y en ocasiones danzado. Este tiene dos tipos: el tipo monódica, que es como está relacionado a los orígenes fúnebres, y el tipo coral, que es acerca de los elogios hacia el hombre, ya sea por elogiando el triunfo o el canto de guerra. Tragedia y comedia antigua. En el siglo V, era clásica, surgen los dramas a partir de los misterios dionisíacos. De las centenares de tragedias escritas e interpretadas, quedan un número limitado de obras. Uno de los autores de esta época es Esquillo, creador de la tragedia, con obras reconocidas como Los persas, Los 7 contra Tebas, entre otras. Otro es Sófocles, quien limitó el coro y aumentó a tres actores, aumentando mucho más el diálogo. Entre sus obras reconocidas está Edipo, Encoloro y Electra. Parthenion vlepon dizime sesidu Chris, Ukidos, Otiti